Recibir ahora digitalmente en RPP a la señora Nuria Sparch, que es la primera mujer que ejerce el cargo de ministro de Defensa en nuestro país. Señora Sparch, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, señor Carvalho. ¿Cómo está? Muchas Bueno, gracias. su ministerio, como los otros 18, ha preparado, se nos ha dicho, una transferencia con transparencia. Y yo quisiera que nos explique los lineamientos de este proceso que deben permitir que el 28 de julio asuma su sucesor o sucesora. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros hemos estado preparando, bajo los lineamientos primero de la Contraloría General de la República, pero también bajo las instrucciones del presidente de la República y la primera ministra, hemos estado preparando esta transferencia con transparencia, que no es otra cosa sino una rendición de cuentas a la ciudadanía de nuestro paso por las diferentes carteras. En mi caso específico, yo había priorizado con mi equipo 8 temas, que eran básicamente el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia, también en el proceso electoral, la política para la gestión de los recursos, el ordenamiento y incremento de la ejecución presupuestal, el mantenimiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, el impulso a la agenda de género, y 2 temas más que son la política de desarrollo institucional, la anticorrupción y gobierno digital, y finalmente el desminado humanitario. Esos son los temas que había priorizado al iniciar la gestión con el equipo con el que he conducido la cartera estos meses, sí. Y ayer lo que hice fue efectivamente una revisión de cada uno de estos puntos. Sí, ¿cómo está, ministra? Muy buenos días, le saluda Mónica Delta. ¿Cómo está? Quería yo hacerle una pregunta que va un poquito más allá en términos ya del rol de las Fuerzas Armadas, porque en esta polarización que ha habido en una segunda vuelta, incluso todavía han salido estas voces medio siniestras a quienes han querido tocar alguna puerta de cuarteles en una circunstancia como esta. ¿Cuál es el rol y cuál debe ser el rol de la Fuerza Armada hoy, en tiempos modernos, ¿no? Que debemos tener en el país para que sean el aporte necesario para la viabilidad, la gobernabilidad y la democracia del país? Gracias por la pregunta, señora Delta. El rol de las Fuerzas Armadas es constitucional y lo tienen claramente identificado. Pero más allá de la letra me refiero, por eso le pedía la reflexión. Sí. Sí, por supuesto, pero quería empezar justamente por el rol que le da la Constitución, que está en el artículo 165, que es precisamente velar por la integridad, soberanía e independencia de la nación. Pero en adición, en todos estos años yo creo que las Fuerzas Armadas han desarrollado instrumentos muy importantes al interior de las instituciones que les permite conocer aún más y respetar aún más los derechos y deberes de las personas y entender su lugar dentro de una sociedad como la nuestra. En tiempos de pandemia, como usted habrá visto, se ha relevado el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, por ejemplo, haciendo vuelos humanitarios, contribuyendo con la distribución de las vacunas, de las camas UCI, de tantos temas, incluso trasladando enfermos desde lugares donde obviamente las líneas comerciales no llegan. Ese es el rol que tienen hoy las Fuerzas Armadas, también participar del desarrollo y de la política internacional, por supuesto, pero básicamente del desarrollo y acompañar a los ciudadanos. Creo que este es un aprendizaje de los últimos años muy importante y que una y otra vez al interior de las instituciones no solamente se repite, sino que se asume como claro y esa es la responsabilidad principal, ¿no? Vamos a tener que escuchar a los anunciantes de RPP, señora ministra, después de lo cual Carlos Villarreal tiene todavía una pregunta que formularle. Vamos pues a escuchar y retomamos con Nuria Sparch, ministra de Defensa. Bueno, estamos de vuelta a 9:18 de la mañana. Esta es ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Estamos conversando con la ministra de Defensa, Nuria Sparch. Ministra, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre un tema que generalmente causó conmoción en los últimos días y que tiene que ver con una serie de llamadas que en su momento hizo el ex asesor Vladimiro Montesinos desde la base naval y que evidentemente generaron diversas observaciones y comentarios. Usted manifestó que en los resultados preliminares estaban involucrados cerca de 50 miembros, ¿no?,
de la Marina en el caso de la base naval y permitirle estas llamadas a Vladimiro Montesinos sin la vigilancia del caso. ¿En qué medida han avanzado estas indagaciones, estas investigaciones con relación a los responsables de esta especie de dejadez, por decirlo de alguna manera, en el cuidado de las llamadas del señor Montesinos? Señor Villarreal, por supuesto. Mire, como expliqué en su momento también en radioprogramas, la primera parte del proceso de investigación se llama investigación sumaria, esta que podía tomar hasta 30 días hábiles, es decir, casi 45 días calendario, tomó en verdad 10 días. Y en esa primera parte de la investigación, esa investigación sumaria, lo que se determinó efectivamente es que, independientemente de las personas que directamente habían sido encontradas, digamos, con indicios razonables de su responsabilidad, habrían otras personas que, digamos, tendrían una responsabilidad similar, considerando que estas condiciones especiales de las llamadas empezaron en marzo del año pasado. Entonces, este informe sumario lo que dice es: se recomienda que en el informe preliminar, en la investigación que está haciendo el inspector de la Marina, se incluya a la investigación a otros, en verdad son 49, el número exacto es 49 oficiales y un grupo de suboficiales que estarían también habrían prestado servicios en el CEREC, en este Centro de Reclusión Especial. Este proceso dura 30 días hábiles, y dado que es un proceso que cada vez, digamos, que ha involucrado a más personas, obviamente, y tiene además potencialmente unos resultados que podrían devenir en sanciones importantes, obviamente se están tomando el tiempo necesario para poder recibir todos los testimonios y revisar toda la documentación existente. Pero, ministra, ¿qué se ha tomado, digamos, como medida correctiva? Porque obviamente va a haber un proceso, pero imaginamos que esto ha sido un relajamiento que no ha tomado de un día para otro, ¿no? Ha sido una situación que se ha ido dando. Entonces, ¿qué medidas inmediatas para que esto no se repita nunca más? No solamente con el señor Montesinos, ¿no? Por supuesto. Efectivamente se tomaron acciones inmediatas. De hecho, en las primeras 24 horas, yo recuerdo haber dicho, incluso en radioprogramas, que en 72 horas íbamos a tener los primeros resultados, y en verdad los tuvimos en 24. De hecho, hicimos un comunicado al respecto en el Ministerio de Defensa y se separó de inmediato a las personas, tanto al jefe del CEREC como a los 3 oficiales que estaban a cargo del cuidado de los reos en el CEREC en ese momento, y en adición, por supuesto, se sancionó al reo con la incomunicación durante un periodo de tiempo, y se han revisado todos los protocolos nuevamente. Se han hecho la designación de otro jefe del CEREC, y en adición el comité especial que tiene a cargo la administración del CEREC, que está presidido por la presidenta del INPE y que está compuesto por un representante del Ministerio de Justicia, uno del Ministerio de Interior y 2 oficiales de Marina, uno de ellos con voz pero sin voto, se han reunido para determinar con exactitud algunas precisiones respecto de los protocolos y asegurarnos que todos los reos sean tratados exactamente de la misma manera y que tengan un acceso razonable, pero limitado, obviamente, en el acceso telefónico. Una aclaración, ministra. Usted habla de que son 49 oficiales investigados, ¿cierto? ¿Es posible que esta cifra aumente? Sí, claro, por supuesto. La investigación sumaria lo que hace es determinar aproximadamente, ¿no? Más o menos hace como fija el mapa, la ruta, ¿no? Por donde podrían estar las responsabilidades, pero si el inspector de la Marina encuentra que hay otras responsabilidades, por supuesto que las determinará en el informe. Yo aquí quisiera ser muy clara en que, obviamente, el inspector de la Marina lo que da son conclusiones efectivas para la carrera militar, pero en este momento hay 3 fiscalías que están también interviniendo. De acuerdo, la fiscalía ministra. Militar policial, por si hay algún delito de función, y luego otras 2 fiscalías en caso que sean delitos comunes, que se identifiquen delitos comunes. Es decir, la Marina única y exclusivamente puede investigar y puede generar conclusiones respecto de la carrera militar. De acuerdo. Ministra, otro punto clave en el que participa nuestra Fuerza Armada es el BRAEM. Y algunos especialistas sostienen que el narcotráfico es uno de los grandes ganadores de la época de la pandemia,
porque de facto no se ha podido erradicar y algunos creen que estamos perdiendo la guerra en el Braem. Otros más radicales dicen que no le estamos librando ni siquiera. ¿Qué es lo que le va a decir usted a su sucesor o sucesora sobre la estrategia que se deben aplicar para acabar con la amenaza del narcoterrorismo en el Braem, amenaza que puede impregnar a toda la administración del Estado peruano, como vemos repercusiones en otras regiones, incluido el Callao? Bueno, en el Braem, como ustedes bien saben, una cosa es la intervención militar y policial y otra cosa es la acción del Estado. Y definitivamente en estos 8 meses lo que hemos tratado de hacer es realizar planes de contención de las acciones que se llevan a cabo ahí. Nosotros creemos firmemente, y lo creo no solamente en el Ministerio de Defensa, sino lo hemos discutido dentro del Consejo de Ministros, que eso requiere un plan integral, no militar policial. Eso requiere una acción decidida, directa y con un plan muy, muy específico que sin duda tiene que ser llevado a cabo por un gobierno que tenga la legitimidad y por supuesto que tenga el tiempo para poder implementarlo. Sin embargo, no es cierto que no hayamos realizado acciones durante este tiempo. Yo de hecho tengo aquí mismo un listado de acciones específicas realizadas en términos de operaciones de control territorial. Se han hecho 1.033 operaciones, se ha dado en reconocimiento y combate, han habido 161 patrullas trabajando, seguridad perimétrica, 476 intervenciones, hemos tenido, además, destrucción de pistas no autorizadas, destrucción de laboratorios, de pozas de decantación, maceración, es decir, un número que yo sin duda vamos a tener publicado en nuestra memoria de gestión, que pronto va a estar, como ustedes saben, todas las memorias de todos los ministerios van a estar en la página oficial de gov.pe, y allí nosotros estamos dando cuenta de todas y cada una de estas operaciones. Por supuesto que me hubiera gustado tener más tiempo para poder hacer más en esta zona, pero creo que lo importante es que el siguiente gobierno, y lo dejamos dentro de las tareas pendientes, tiene que realizar una acción conjunta del Estado. No puede ser una intervención única y exclusivamente militar. Una pregunta también que tiene que ver con los ascensos. Usted ha señalado que hay un logro en el tema de la ley de ascenso de supervisores, técnicos, suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, pero en general, digamos, el tema la meritocracia y los ascensos, a veces ha estado expuesto a los humores políticos y de otra naturaleza, donde además han habido razzias, y esto en ese sentido, ¿qué les garantiza a los miembros de las Fuerzas Armadas que efectivamente se cumpla el tema de la meritocracia para llegar a los puestos por los que han estudiado y trabajado durante su vida militar, ¿no? Usted sabe, yo estuve a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en algún otro momento, y le digo que si hay algo de lo que hay que aprender de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también del BCR, es justamente el tratamiento y la meritocracia que la verdad es que priman en estas instituciones. Es cierto que a partir de cierto momento de la carrera ya implica una decisión más política, porque a partir de coroneles, digamos, el coroneles ya interviene la decisión del ministro de Defensa o la ministra de Defensa y el presidente de la República. Pero lo cierto es que la carrera como tal tiene claras etapas, son preclusivas, y ahora con esta nueva ley de ascensos de técnicos y suboficiales, lo que se les está dando es predictibilidad, porque lamentablemente hasta el día de hoy, imagínense la cantidad de años que han pasado, hasta el día de hoy esta carrera no estaba sujeta a la meritocracia ni a la predictibilidad. Muy por el contrario, lo que ocurría es que cada año se regulaba uno a uno los procedimientos en cada una de las instituciones. Esta norma es tan trabajada como esperada, así que yo lo considero y digamos, me voy muy orgullosa de haber logrado con el Congreso de la República un acuerdo que nos haya permitido aprobar esta norma. Sí, por otra parte hay el tema financiero, puesto que han habido problemas para que los lotes de camisea que aportan dinero al Fondo de Defensa sigan haciéndolo durante la pandemia. ¿Qué solución ha hallado usted para el financiamiento general para los próximos 30 años de nuestra Fuerza Armada? Efectivamente, nosotros uno de los planes que priorizamos fue la implementación de elevar el monto
que está dentro del Fondo de Defensa. Este Fondo de Defensa que está destinado al equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y que está constituido por un porcentaje de las regalías de los lotes 88 y 56 de Camisea. Obviamente, en razón de la pandemia, esta recaudación ha bajado, pero en adición, en los próximos años, obviamente, por obvias, porque la explotación es así, iba a ir cayendo esta recaudación. Entonces, nuevamente, en coordinación con el Congreso de la República, logramos impulsar una modificación al artículo 2 de la ley que crea el fondo, de manera que se han incorporado ingresos adicionales para el fondo, que serán el 30% de las regalías que perciba el Gobierno Nacional de la explotación de los lotes 57 y 58 de Camisea. Y esto permitirá dejar recursos para los próximos 6 gobiernos, para los próximos 30 años, y con ello se va a poder hacer una planificación y ejecución de las inversiones. Ministra, muy concreto, por favor, ¿qué tan importante es que el próximo gobierno mantenga o aliente este respaldo o ayuda que brinda Estados Unidos en el tema de la lucha antidrogas? Durante la campaña, usted sabe, surgieron muchas versiones, y una de ellas era que si es que ganaba el señor Pedro Castillo, como finalmente lo ha hecho, podría prescindir de este respaldo que es fundamental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que es muy importante que el próximo gobierno continúe con todos los planes que se están realizando en el país. Principalmente esta ayuda está vinculada a la Policía Nacional del Perú más que a las Fuerzas Armadas, pero como le decía, creo que es importantísimo que sigamos adelante, porque el país no se detiene, el país continúa, el país necesita calma, necesita unidad a pocos días del bicentenario, y permítanme, por favor, a través de su señal, saludar la proclamación del presidente electo Pedro Castillo, y le deseo a él y a todo su equipo el mayor de los éxitos, porque como usted bien sabe, el éxito del gobierno es el éxito también de todos los peruanos. Muchas gracias por sus declaraciones, señora ministra, y esperamos que la transferencia transparente se haga de la manera más rápida y más eficaz posible. Muy buenos días. Vamos a los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias.